Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Debates desde Nuestro Sur, programa que se emite a través de Comunicambio y que también podemos escuchar en su versión de podcast a través de Spotify, espacio promovido por Nuestro Sur, espacio de reflexión y acción política. En esta edición hablaremos de Lukács a propósito de la publicación peruana de Lenin, La coherencia de su pensamiento, que cumple 100 años de ser publicada, al igual que también conmemoramos los 100 años del fallecimiento de Lenin. Es importante decir que el año pasado se cumplieron también los 100 años de la publicación de la obra más conocida del filósofo húngaro, Historia y Conciencia de Clase. Para poder animar esta conversación estaremos con Carlos Rivera Narváez de la Escuela de Formación Política Praxis, quien es bachiller en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coordinador de la Escuela de Formación Política Praxis y parte de su equipo editor. Últimamente él ha participado en la mesa Tiempos de Revuelta, La Utopía está presente, del Foro Memoria y Derechos Humanos a 50 años del golpe de Estado en Chile, organizado por Claxo en el año 2023, y también en la revista Meridional de la Universidad de Chile con un artículo sobre la praxis de José Carlos Mariátegui. Y también estaré yo, Álvaro Campana, de Nuestro Sur, que junto a Praxis hemos editado la versión peruana de este libro como un homenaje y también como una conmemoración por los 100 años, pero obviamente no solamente como una conmemoración, sino como una ocasión para seguir debatiendo sobre las salidas y las perspectivas de un proyecto socialista que trascienda al capitalismo, de lo cual estaremos hablando ahora en el programa. Pero además tenemos como invitado especial a Manuel Martínez, compañero militante de izquierda en el Perú y en Argentina. Él integra el colectivo editorial Herramienta, que entendemos ahora además se ha articulado a otras experiencias y también pertenece y milita en el Frente Patria Grande en Argentina. Manuel además es columnista internacional de Radio Sur de Argentina. Él tiene una columna semanal donde aborda distintos temas internacionales en la radio que nosotros desde Nuestro Sur también estamos distribuyendo. Les agradezco mucho a los compañeros por compartir este espacio. Aquí los tenemos. Y para empezar, yo voy a empezar esta primera ronda, animando esta primera ronda. Y lo primero que sería interesante es conocernos un poco, ¿no? Porque, bueno, Manuel tiene una trayectoria bastante interesante. Nos gustaría conocer un poquito más, Manuel, de qué se trata Herramienta, ¿no? No sé si nos puedes dar algunos alcances de la revista, ¿no? De la revista y este proyecto editorial. Manuel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un saludo para todas y todos quienes nos están mirando, nos están escuchando. Bueno, el colectivo editorial Herramientas se fundó en el año 1996, o sea que tiene mucho tiempo de trayectoria, digamos. Fue una iniciativa militante en ese momento en el movimiento al socialismo, que era una organización trotskista bastante grande. En uno de sus congresos, creo que fue el penúltimo congreso, decidió crear, en primer lugar, una revista, ¿no? Una revista teórica, revista de debate y crítica marxista, con el fin de incorporar distintas corrientes del pensamiento marxista y de la teoría crítica en general. Ese fue el plan. Entonces la revista empezó a salir ese mismo año, 1996, y bueno, posteriormente se amplió la salida de la revista a la publicación de algunos títulos de autores clásicos del marxismo, y se han logrado a la fecha alrededor de 100 títulos. No todos son autores clásicos, perdón. Ahí, bueno, podríamos ver, por ejemplo, todo lo que en la Argentina significó el impacto de Holloway, por ejemplo, ¿no? En la época del que se vayan todos, allá por el 2001, ¿no? Cuando cayó el gobierno de la Rúa, etcétera, etcétera, y surgieron las asambleas populares. Bueno, en esa época se metió muchísimo la discusión de Holloway. No necesariamente estamos de acuerdo con las posiciones de Holloway. Bueno,
Herramienta se convirtió, digamos, en la editorial difusora de las obras de Holloway, bastante bien. Bueno, otro caso distinto completamente es el que nos convoca esta noche, ¿no? Que es el de Lukács. Herramienta publicó diversos trabajos de Lukács, en particular de manera exclusiva en castellano, la ontología del ser social, ¿no? Que es bueno, acá tengo uno de los ejemplares que es la alienación, pero hay otro que es el trabajo, ¿no? Bueno, entonces, y también varios debates sobre la cuestión de Lukács y, bueno, sus posiciones, ¿no? Filosóficas, teóricas, la estética, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y además, se ha publicado también distintos libros relacionados, digamos, con los procesos de la lucha de clases continental. Uno de ellos, el más importante, fue el de Hugo Blanco, Nosotros los Indios. Hicimos una publicación especial de Nosotros los Indios allá por el 2010. Y Hugo Blanco vino a la Argentina, estaba invitado para una actividad por el Bicentenario, 2010, y en esa oportunidad presentamos su libro, ¿no? De una manera increíble, en un auditorio en el centro de la ciudad de Buenos Aires, con más de 400 personas, ¿no? Y para la presentación de un libro, de una editorial como Herramienta, que es una editorial militante, digamos, no es una editorial con grandes capitales ni nada por el estilo, pero que presenta el libro de un combatiente peruano, latinoamericano, ¿no? De fama internacional, de prestigio. El libro fue muy bien recibido, ¿no? Ese es un caso. Después hay toda una rama de libros vinculados a las cuestiones de género y al feminismo, ¿no? Por ejemplo, el libro de la campaña por el aborto lo editamos nosotros, lo editó Herramienta, y recientemente ha editado un diccionario marxista feminista, ¿no? Que es un trabajo también que viene de una fundación de Alemania, ¿no? Y que se ha editado un primer tomo. Bueno, ahí tiene otros trabajos más. Así que bueno, ese es un poco el recorrido, digamos, ¿no? Es muy interesante porque, bueno, es una editorial, trabaja a pulmón. O sea, todos nosotros tenemos otros trabajos. Vivimos de otra cosa. Claro, Sí, es sí, una tenemos experiencia un muy trabajo tanto. o estamos jubilados, ¿no? Como ya en mi caso, por ejemplo. Así que trabajamos a pulmón como un esfuerzo militante colaborando en la producción. Mientras tanto, la revista siguió saliendo, ¿no? Han salido 60 números de la revista. Y en esos 60 números hay artículos de diferentes autores latinoamericanos, europeos, que, bueno, tienen mucha importancia, ¿no? Louis, por ejemplo, también es un colaborador de la revista, ¿no? Hemos publicado su libro de ecosocialismo, pero además él colabora con varios artículos sobre diferentes cuestiones. Recientemente, se lo pueden ver en la página, hemos sacado un cuaderno sobre las nuevas derechas, ¿no? Un cuaderno bastante interesante con distintos puntos de vista sobre las nuevas derechas que están surgiendo a nivel internacional. Así que eso sería lo que puedo decir de Herramienta. Poco a poco seguramente nos iremos conociendo más y encontrando porque de hecho pensamos desarrollar una serie de actividades. De hecho hemos traído toda esta colección, varios libros de la colección de Lukács, de Herramienta también, que ahí en nuestro sur podemos poner a disposición, ¿no? Y hemos hablado ahí también con los compañeros que hacen las traducciones y todo, que tienen un interés en particular por Lukács, pero como bien dice Manuel, hay una vasta digamos, experiencia, ¿no? De publicación de varios materiales del debate marxista que son muy importantes allá en Argentina. Y igual, Carlos, también la idea sería que nos cuentes la experiencia de Praxis brevemente también, ¿no? ¿Qué cosa hace Praxis, la Escuela de Formación Política Praxis, ¿no? Adelante, Carlos.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Manuel. Qué gusto conocerte también. En particular, Álvaro también nos conocemos hace algún buen tiempo. Y como para un poco narrarles, contarles quiénes somos, yo pertenezco al equipo que conforma la Escuela de Formación Política Praxis. Nuestro origen tiene que ver con intentar cubrir un vacío. Si bien no lo vamos a cubrir todos nosotros, pero lo que pasa es que la izquierda peruana en general veíamos, y hasta hoy, digamos, todavía tenemos ese problema en buena medida, la falta de espacios de formación, falta también en ese sentido editoriales, en todo caso, que se pueda generar el debate de fondo, un debate estratégico sobre las alternativas que podríamos tener como parte de los diferentes movimientos sociales, ¿no? No solo en el Perú, sino también en América Latina. En ese sentido, nosotros ya habiendo pasado por diferentes experiencias militantes, decidimos, después de lo que fue el Frente Amplio, conformar este equipo, no digamos en la intención de ser un colectivo activista, como ya habíamos visto en muchas ocasiones, y siguen todavía produciéndose, lo cual no es malo, pero creíamos que debíamos hacer otra actividad, cubrir otro espacio, generar otra dinámica, faltante, por supuesto, como mencioné hace un momento. Así que comenzamos a proyectar, hacer este proyecto. Para empezar, primero, tratar de vincularnos a ciertos movimientos sociales que creemos importantes. Estuvimos en un momento inicial trabajando con organizaciones barriales, en el caso de Huaycán, luego también tuvimos, y aún mantenemos comunicación con los compañeros de Huaycán, por supuesto, pero luego también tuvimos un acercamiento con algunas federaciones sindicales, y también, por supuesto, en su momento con la organización de los Sin Techos, fue un tercer momento. También tuvimos unas cuantas reuniones planteando y generando escuelas con el magisterio y así por el estilo. Pero conforme íbamos avanzando en eso, veíamos que también era importante comenzar a sacar publicaciones, pero no con el ánimo de, digamos, de meternos al debate de la academia, sino básicamente generar herramientas para que estos movimientos sociales puedan, digamos, este, desarrollar mejor su actividad. Es por eso que cuando trabajamos, por ejemplo, con la comunidad urbana autogestionera de Huaycán, sacamos un texto bien interesante que básicamente es la historia de ese asentamiento humano durante la década de los 80. Es un texto que elaboró uno de sus dirigentes fundadores. Así también, eso es parte, por así decirlo, de nuestra inicial colección de memoria de movimientos sociales en Perú, porque también sacamos otro libro sobre la experiencia de lucha obrera en Chimbote en el 73, que es una compilación de testimonios y también un texto bien interesante que es el balance de los obreros militantes, en este caso de uno de los MIRS en el Perú, en los 70. Y después también, conforme íbamos avanzando, veíamos que también había que comenzar a dotar no solo a los, digamos, a las organizaciones sociales, sino también a la propia izquierda de algunas herramientas. Así que comenzamos a sacar otro tipo de libros, más de debate político, de fondo, por así decirlo. Sacamos este libro, Lenin, La pregunta del viento, de Néstor Cohen, ¿no? También después sacamos un libro más, digamos, poco difundido, que es El primado de las fuerzas productivas, de Christian Gillen, que es un debate con el reformismo desde un punto de vista más teórico, ¿no? También, por supuesto, este libro, pues que el día de hoy ¿no? Lo tengo acá, lo Nos muestro, convoca, nos que nos convoca. convoca el día de hoy, que también es parte de este conjunto de iniciativas. Y también comenzamos a ver también un vacío importante en el movimiento feminista. Y para poder aportar, también sacamos dos libros más, un libro sobre el proceso de los kurdos, en este caso es sobre la revolución de las mujeres en el Kurdistán, de Abdullah Öcalan, y también un texto que creíamos bastante importante, tuvimos que compilar diferentes textos, de Alexandra Kollontai, que según podemos también llegar a saber, en el Perú nunca se había publicado, ¿no? Y también para un poco ir cerrando y continuar esta parte, y continuar, también comenzamos a sacar, o pensamos, y pudimos publicar dos libros importantes sobre un poco de memoria política histórica marxista en América Latina. En ese sentido, también conversando con Michael Lobby, con Michel Lobby, eh, pudimos sacar este estudio introductorio que él hace a su compilación de historia del marxismo en América Latina.
Sacamos ese estudio introductorio como en forma de libro porque creemos importante que ese texto debe ser, digamos, de más fácil acceso. Es un texto un poco complicado de conseguir en nuestro medio, así que conversando con él pudimos sacar ese texto aquí y nos hizo también un pequeño prólogo para presentarlo. A su vez también lo último que hemos sacado es un texto sobre Allende, con la Internacional de Editoriales de Izquierda, que se ha publicado en diferentes lugares de América Latina de forma virtual, pero que tanto en Venezuela, en Chile y en Perú se ha podido sacar de forma física. Así que también nos interesa también seguir sacando ese tipo de, bueno, en realidad más publicaciones. Y ahora pues nos encontramos en esta última etapa, pues mejorando incluso la labor editorial que tenemos y en ese sentido es que se ha podido sacar ese texto que ya hoy nos convoca. Pero para continuar con la conversación, creemos también importante conversar un poco sobre por qué nosotros decidimos, o por qué no solo decidimos sacar este libro, el Lukács, sino también cuál es la importancia de este personaje, de este compañero, ¿no? En su momento, en su contexto y también hoy en día en América Latina. Bueno, en el caso de nosotros, como Praxis, creemos que a Lukács se le ha visto mucho como un intelectual básicamente de las humanidades. Normalmente no se ha podido o no se deja ver en la formación académica eh, el lado más político o en todo caso el lado integral de este personaje, mucho menos el contexto en el cual se involucra. Entonces, nosotros investigando un poco a Lukács, llegamos a encontrar este texto hace algunos años y creímos que es bastante interesante, porque al momento de leerlo nos dimos cuenta que nos trasladaba no solamente a reconocer a un autor, y también en este caso a Lenin, sino también a ciertos debates de fondo. Debates de fondo que a su vez nos hacían pensar qué estaba pasando no solo en Europa a nivel de la etapa revolucionaria, sino también la relación que tenía esto con América Latina. Y ahí entra también el nexo que comenzamos a tener con lo que Lowy sustenta. Y también, por supuesto, en el caso peruano, con José Carlos Mariátegui y otros también, digamos, personajes militantes, intelectuales, políticos, como Julio Antonio Meyer, el Farabundo Martí, en el caso argentino también en una posterior etapa, a Manuel Roberto Santucho, en el caso chileno, a Miguel Enríquez y así por el estilo. Entonces, nosotros viendo esa potencia que tiene Lukács, estábamos pensando en algún momento determinado sacar un libro de este compañero, ¿no? Entonces, y creemos que a su vez, viendo el proceso histórico, no solamente creemos que es algo del pasado, sino que es algo muy contemporáneo, ¿no? Porque finalmente también viene siendo parte de toda una generación de lo que podríamos llamar el marxismo, no solo crítico, sino el marxismo revolucionario. Algunos lo llaman heterodoxo, otros lo llaman romántico, pero para nosotros es solamente eso, el marxismo revolucionario. En todo caso, eso en América Latina, si bien no llegó la obra de Lukács en la década del 20, va llegando posteriormente con cuadernos de pasado y presente y todo esto, creemos que igual hay una conexión bien interesante. O sea, más allá de que Mariátegui estuvo en Italia y probablemente haya conocido a Gramsci y también haya accedido a más información del debate en ese momento el internacional, el debate no solo en la tercera internacional, sino también el debate a nivel mundial, ¿no? La conformación de los diferentes partidos obreros y partidos comunistas. En todo caso, que ese debate sigue siendo hoy muy vigente, no en el sentido del pasado, sino cuáles son las líneas fundamentales que plantea ese debate. Entonces, para nosotros es eso, ¿no? Yo, a su vez, le daría el pase a Manuel para que nos pueda también dar sus impresiones. Bueno, creo que es efectivamente un debate muy interesante. Es una novedad, ¿no? En realidad. O sea, se conoce muy poco de Lukács. Porque en realidad Lukács se hace, digamos, revolucionario ya con algunos años, tampoco mucho, ¿no? Joven, muy joven, se hace revolucionario en la revolución, Es decir, la oleada que significó la Revolución Rusa de 1917, ¿no? Y la crisis del Imperio Austrohúngaro cuando termina la Primera Guerra Mundial provocan, digamos, una combinación, ¿no? O sea, la oleada revolucionaria que viene de la Rusia zadista y la caída del Imperio Austrohúngaro hacen que en Hungría estalle una revolución. Entonces,
Ese fenómeno es un fenómeno muy interesante, obviamente, para Lenin, para Trotsky, que en ese momento eran los que dirigían la revolución rusa, era algo, un aliciente, digamos, ¿no? Porque la teoría esta de que la revolución tenía que extenderse a Europa se estaba vivificando de alguna manera, se hacía concreta, y después pasó en Alemania, ¿no? Con todo lo que significó el proceso revolucionario del año 18, ¿no? O sea, cuando cae el imperio alemán, ¿no? Y hay toda una revolución político-social, cultural, muy importante, ¿no? Entonces, claro, Rosa Luxemburgo en Alemania, como gran figura de la revolución, Lukács no es la gran figura de la revolución, la figura fue Ben Bella, ¿no? Pero Lukács es parte de ese proceso, ¿no? Hay dos momentos. Primero, se forma una República Popular Húngara con un gobierno de socialistas y sectores burgueses radicales, ¿no? Radicalizados. Eso cae rápidamente, no dura más de un año, cae y surge la República Soviética de Hungría, llamada también Comuna de Budapest por algunos, o Comuna de Hungría, qué sé yo. Y en ese proceso Lukács se incorpora y es nombrado comisario de Educación y de Cultura. O sea, ministro sería, ¿no? Su equivalente. Entonces, ahí en ese momento Lukács salta de tener posiciones filosóficas neocantianas, ¿no? Salta a una posición marxista. Y empieza una elaboración o reelaboración de su propia comprensión del marxismo, ¿no? Y así, bueno, eso, la República Soviética de Hungría no duró nada. El mismo año, duró menos de un año. Y fue derrotada, y cuando se produce la invasión del ejército rumano y la recuperación de la burguesía contrarrevolucionaria, bueno, tienen que huir todos, y Lukács huye a Viena, y ahí en Viena empieza a desarrollar una serie de artículos y demás que luego finalmente los va a condensar en el año 1923, los va a condensar en Historia y Conciencia de Clase. Por eso el año pasado se cumplieron 100 años, ¿no? Bueno, este trabajo de Lukács, que en realidad es su obra cumbre, digamos, aunque no es lo que ahí está condensado, no fue escrito directamente para ese libro, sino que él hace una selección de los artículos, y bueno, ese tiene varias cuestiones interesantes que son para discutir bastante, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que en ese libro él dice que la concepción de la dialéctica tiene que reducirse solamente a el proceso social y no a la naturaleza. Entonces hay una polémica con Engels, y esto fue muy mal visto en la Unión Soviética, ¿no? Y fue acusado de revisionista por los dirigentes de la Internacional, de la Tercera Internacional, que a su vez eran dirigentes de la Revolución Rusa, ¿no? Como Zinoviev, por ejemplo, etcétera. Bueno, fue acusado de revisionista. Bueno, después también en el libro hay toda una serie de, una relación con el proceso alemán y la relación que hay con la organización, o sea, el movimiento de masas y la organización revolucionaria. Que para mí es algo que hay que volver nuevamente a discutir, y con mucha claridad hay que discutirlo, porque él toma, digamos, elementos de Rosa Luxemburgo, aunque también la critica, pero plantea claramente la necesidad de el desarrollo, plantea claramente que el desarrollo de la conciencia de clase está vinculado con el desarrollo del proceso histórico. Lo cual abre una discusión interesantísima, porque en Rusia en ese momento, como había triunfado la revolución y Lenin había planteado, la conciencia le va de afuera, la conciencia de la clase obrera va de afuera, es el partido con los intelectuales revolucionarios los que le llevan la conciencia socialista.
Dice, la clase obrera no puede ir más allá de la conciencia económica, ¿no? Entonces, claro, esa era la concepción central, pero la otra, esta otra, digamos, por eso es historia y conciencia de clase. No quiere decir que son dos cosas, la historia por un lado y la conciencia de clase por el otro, sino que hay un desarrollo, digamos, en el proceso histórico de formación de la conciencia de la clase obrera. Y eso abre todo un debate, porque ¿qué significa eso? ¿No? Imaginemos Latinoamérica, imaginemos Perú, imaginemos Argentina. Hay una historia, y esa historia se acumula y se transmite generacionalmente, históricamente, o sea, y ahí está la construcción de la conciencia. Lo cual significa que, bueno, desde ese proceso, evidentemente, eso no niega la necesidad del partido, para nada, pero reubica la relación del partido con el movimiento de masas. Ese para mí es uno de los grandes temas que plantea Lukács, ¿no? Bueno, además de otros, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la alienación y la relación que tiene la alienación con la división del trabajo, es muy interesante. O sea, aquel muchacho neocantiano, idealista, digamos, se convierte en un marxista que además descubre que Marx, no es que descubre, sino que profundiza la idea de que Marx se había relacionado con la dialéctica hegeliana, ¿no? Y que esa relación con la dialéctica hegeliana la había bajado a tierra, es decir, la había trasladado al desarrollo del proceso histórico. Entonces ya no era una cosa abstracta, sino era algo que tomaba vida en el ser social, en el ser social. Muy interesante, ¿eh? Pues yo creo que... Y bueno, obviamente que el stalinismo, posteriormente, le dieron con un caño, como decimos acá en Argentina, ¿no? Y Lucas lamentablemente retrocedió. Eso hay que decirlo. Se autocriticó del libro que había escrito y durante 40 años no quiso que se volviera a publicar en ninguna parte, no quiso que se lo tradujera, retrocedió en su posición. Sobre todo después de la derrota, ¿no? Porque Lucas estuvo en Europa Central, digamos, luego estuvo en Hungría, y luego, después de la derrota, volvió nuevamente a Europa Central, pero después fue a Moscú, estuvo en Moscú, vivió en Rusia, en la Unión Soviética, y luego cuando la derrota de Alemania, una década después, porque es 1923 la publicación de Historia y Conciencia de Clase y 1933 el triunfo de Hitler y la derrota del Partido Comunista Alemán, la derrota definitiva del Partido Comunista Alemán, ¿no? Hay una inmigración muy grande de alemanes hacia la Unión Soviética y bueno, Lucas es considerado medio un alemán, medio un europeo oriental, medio no sé qué, pero como se había formado en Berlín y en Heidelberg, no tenía ese vínculo. Y ahí cambia completamente sus posiciones. Eso también hay que decirlo. O sea, no es que se mantuvo. Posiblemente si se hubiera mantenido, tal vez desaparecían los juicios de Moscú. Es muy probable. Porque había una persecución tremenda de todos los opositores, a cualquiera le decían revisionista, a cualquiera le decían trotskista, a cualquiera le decían agente del imperialismo, y bueno, y toda la vieja guardia leninista fue barrida por Stalin, ¿no? Lamentablemente fue así. Pero él no, él quedó ahí, y después, en el año 45, cuando termina la Segunda Guerra y se produce la liberación de Europa Oriental, ¿no? Con el proceso del Ejército Rojo que avanza sobre Hungría, Rumania, Checoslovaquia, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, hay toda una nueva oleada también. Ahí él reaparece, digamos, en la escena política húngara. Por último, quiero decir una cosita más, porque es interesante este proceso. Él había hecho una discusión en algún momento, también en Historia y Conciencia de Clase, de la cual se retractó, había hecho una discusión de que la salida era una democracia radical y no la revolución socialista como tal.
lo cual obviamente en las filas del marxismo eso era considerado, bueno, él tiene todo un trabajo sobre esa cuestión, ha desarrollado bastante, uno de los capítulos de Historia y Conciencia de Clase le mete con todo sobre el problema de la democracia burguesa, el tema de cuál debe ser la ubicación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en el año 1956 se produce una revolución dentro de Hungría, una rebelión popular que tira abajo al gobierno estalinista de Hungría. No fue la primera de todas. Había habido en el 53 en Alemania Oriental, pero la del 56 tuvo su importancia. Y ahí Lukács aparece nuevamente y nuevamente fue ministro de Cultura en ese gobierno transitorio que duró muy poco, ¿no? O sea, evidentemente hay un recorrido, ¿no?, que habría que trabajarlo más. Pero muy interesante, creo yo, porque este tema de la totalidad, ¿no? O sea, la totalidad, o sea, tomar el tema de la conciencia, tomar el tema del desarrollo económico-social, el desarrollo histórico, ¿no? Para mí es fundamental. Creo que es un tema que hay que trabajarlo a full. Así que bueno, eso sería por ahora. Bien, como vemos es muy importante tener bastante en cuenta la trayectoria, la biografía, no como datos sueltos, sino para poder entender un intelectual hay que entender su biografía en función a un contexto. Y ese contexto implica, en este caso con Lukács, no solamente formulaciones teóricas, sino también ver que esas formulaciones tienen que ver con una cuestión de la lucha por el poder. En ese sentido, Álvaro, ¿qué nos puedes señalar? Sí, bueno, nosotros también desde nuestro sur vimos y consideramos que es fundamental ahora volver a las fuentes, ¿no?, del marxismo en una época tan compleja como la que estamos viviendo, ¿no?, que se parece mucho a la crisis vivida a inicios del siglo XX, época de mucha perplejidad ahora, donde más bien no existe pues este desafío desde la izquierda bolchevique a la democracia burguesa, a la civilización capitalista, sino más bien pareciera que lo que está sobre la mesa es la fuerza y la emergencia de la ultraderecha, ¿no? Lo que no quiere decir, por supuesto, que las luchas están apagadas, ni mucho menos, pero estamos viviendo un contexto de contradicción muy aguda a nivel global, de transición a otro momento cuyo destino todavía desconocemos, y de pugna y de lucha por el futuro, como dice Álvaro García Linera, y en esa medida volver a Lukács, a Gramsci, a Mariátegui y pues a Rosa Luxemburgo, entre otros, parece fundamental, ¿no? Y en ese sentido, traer a discusión a Lukács parece ser muy importante, ¿no? Por lo que ya hemos escuchado, no voy a abundar en eso. Como decía Carlos, ¿no? Lukács pertenece a esta corriente caliente del marxismo, ¿no? Esta corriente viva, que sí, pues tiene sus contradicciones propias, que trata de sostenerse en una perspectiva revolucionaria y a la vez convivir con todas las contradicciones que eso implicó, ¿no? Y que implicó muchas veces trágicamente, ¿no? Porque eso también creo que hay que decirlo, ¿no? Estos dos episodios que Manuel ha relatado son súper interesantes, ¿no? Cómo él es obligado a autocriticarse y retroceder en varias posiciones, pero por otro lado, también cómo finalmente este intento democratizador en la experiencia del 56, si no me equivoco, termina aplastada por los tanques soviéticos, ¿no? Y su líder fusilado, y bueno, en fin, es bien interesante esto también, ¿no? Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito sobre el libro, ¿no? Ya vamos a centrarnos, pero creo que Manuel nos ha dado una buena entrada. Pero me gustaría resaltar también otra cosa, ¿no? La importancia de Lukács, no solamente para el marxismo revolucionario, llamado marxismo revolucionario, sino también para esta otra beta que se genera a partir de la fundación de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que también cumple sus 100 años. Es bien interesante también eso, ¿no? Que la primera sesión de esto que se llamó el Instituto, ¿no? Que después se denominó la Escuela de Frankfurt, cuyas cabezas más visibles fueron Horkheimer y Adorno, ¿no? Y que, bueno, legaron en fin, han sido parte de lo que se llama la teoría crítica a lo largo de todos estos, casi del siglo,
y que hoy sigue todavía, digamos, generando mucha discusión, pues bebió de algo fundamental que también fue central en las reflexiones de Lukács, ¿no? Y de hecho él participa, si no me equivoco, con Karl Korsch, ¿no? Es otro estos consejistas, ¿no? Estos revolucionarios consejistas de esta época, y este concepto, ¿no? Que se hace tan fundamental, además de la dialéctica, ¿no? Que también desarrolla esta escuela, también este otro concepto, ¿no? El concepto de la reificación, la cosificación, en fin, el pensamiento sin duda de Lukács es pues bastante rico, ¿no? Bastante fecundo. Entonces, es fundamental sin duda abordar y por eso conocer más a Lukács, ¿no? Y ya para entrar a la última y tercera parte, para hablar propiamente del libro, ¿no? Sí, pues es importante, como lo decíamos, ¿no? Que el pensamiento de Lukács, de Lenin, de Mariátegui, ¿no? En un contexto de crisis profunda como el que estamos viviendo, pues se vuelve fundamental, ¿no? Y ante la necesidad además de que resurja una perspectiva revolucionaria, no sé cuál es la contradicción exactamente a estas alturas entre la democracia radical y la posibilidad de una salida revolucionaria, ¿no? Yo ahí lo plantearía también sobre la mesa, pero en todo caso, este libro de Lukács, este libro Lenin, efectivamente pareciera, pues, ser un cambio respecto a Historia y Conciencia y Clase, ¿no? Pero sin embargo, digamos, para la formación política es súper interesante, ¿no? La idea, por ejemplo, de la actualidad de la revolución, que es uno de los capítulos más importantes, por ejemplo, es bastante sugerente, ¿no? Cómo reactualizar la idea de la revolución ahora parece ser una labor fundamental, ¿no? Nos hemos perdido entre esta pugna entre reformistas, revolucionarios, tibios y radicales, ¿no? Como si, en realidad, pero en realidad, y muchas veces hemos definido estas posiciones sobre la base de métodos, ¿no? El método de la lucha armada, el método electoral, el camino electoral, pareciera que son absolutamente contradictorios, uno representa a una cosa y el otro a la otra, ¿no? Pero Lukács en este texto dice algo que me parece bien interesante, ¿no? Que en realidad lo que orienta la acción revolucionaria es justamente la revolución, ¿no? Y por eso no tenemos que ser, digamos, sectarios en plantear que nada por la vía parlamentaria, ¿no es cierto?, como un absoluto, o nada con la salida insurreccional como un absoluto, cuando en realidad esto depende de las circunstancias concretas, ¿no? Y ahí el rescate de la dialéctica, del análisis concreto, de la situación concreta, que a mí me parece fundamental. Y también creo, como dice Manuel, plantea una superación, ¿no?, de esta supuesta contradicción entre partido y masa, ¿no?, entre partido y clase, donde no es que hay una contradicción, ¿no?, son más bien componentes de una dinámica dialéctica necesaria, ¿no?, para seguir avanzando en un proceso revolucionario, ¿no? Entonces, creo que como libro de formación, ¿no?, también es muy interesante. El Lenin de Lukács, en todo caso, es bastante interesante. Y como decía Eduardo Cáceres en algunas de las conversaciones que hemos tenido, ¿no?, estos retrocesos que dice Manuel también podrían expresar una voluntad de persistir en esa voluntad revolucionaria y, bueno, de tratar de actuar de acuerdo también a las situaciones concretas, ¿no?, con todo lo duro que eso es, ¿no es cierto? Es muy duro sostenerse, digamos, en medio de un proceso histórico que tiene, pues, agudas contradicciones, y que esas contradicciones incluso a uno le pueden costar la vida, como lo ha dicho, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, yo creo que, y hay toda una discusión sobre Lukács, de hecho, ¿no? Para unos Lukács es un estalinista, para otros es un trotskista, ¿no?, encubierto, que, en fin, cobarde, que salva la vida, ¿no? Pero en realidad, Lukács, ante todo, creo que lo que hace es un gran esfuerzo, además, como lo ha dicho Manuel, ¿no?, es un filósofo fecundo que ha hablado sobre estética, ontología, en fin, sobre diversos temas. Pero bueno, entonces, para continuar con nuestra conversación también, estamos tratando así de hacer como un ping-pong, haciendo un ensayo de ver cómo podemos hacer una dinámica, porque a veces esto de la distancia no nos permite una conversación más fluida. Yo le dejaría en la palabra a Manuel, ¿no?, que un poco nos comente también sobre este libro, sus impresiones,
y luego ya podríamos cerrar con Carlos, ¿no? Manuel. Bueno, este, yo creo que es un libro efectivamente de reivindicación de Lenin, con un criterio claramente revolucionario, ¿no? Sin embargo, Lukács arranca el texto de Lenin diciendo que él no se había propuesto o no tuvo la pretensión de tratar a fondo la teoría y la práctica de Lenin, y que solamente quería demostrar la conexión entre la teoría y la práctica partiendo de la convicción que justamente ese nexo no está presente en toda su claridad en la conciencia de numerosos comunistas. Es muy interesante esto porque significa de entrada, digamos, que es fundamental establecer ese nexo, ¿no? Es decir, entre teoría y práctica, ¿no? O sea, el camino de la revolución es ese, no es simplemente la teoría, ¿no? Entonces, claro, creo que esa introducción ya más o menos marca claramente, digamos, hacia dónde va. El texto es de 1924, ¿no? Año en el que Lenin muere. El texto es de febrero del 24, Lenin murió el 24 de enero, si mal no recuerdo, ¿no? Del mismo año. Entonces, es un texto que está escrito, digamos, en un momento crítico, difícil, en el cual se produce una crisis en la Unión Soviética y se produce una crisis en la Tercera Internacional y en todo el movimiento marxista, ¿no? De Europa, ¿no? A nivel internacional, porque la figura, digamos, más emblemática de la revolución en la primera mitad del siglo XX fue Lenin. O sea, era la figura emblemática, la expresión de revolución. De hablar de revolución era hablar de Lenin. Y bueno, muere muy joven, sin haber culminado su obra, ¿no? Entonces, eso también hay que decirlo claramente. Yo tengo la impresión de que el texto de Lukács está basado en o sea, toma, digamos, el momento crítico donde se está discutiendo, ¿no? El impacto, mejor dicho, se está asimilando el impacto de la muerte de Lenin. Que no es lo mismo, porque después, pasado el tiempo, ¿no? Ha habido otras reflexiones, digamos, más profundas, ¿no? Sobre todo en el sentido de que, bueno, el tema del Estado y el tema, porque uno de los capítulos del libro está relacionado con el Estado como arma, ¿no? Lo cual efectivamente es así, o sea, sin embargo, la concepción leninista del Estado se puede ver desde distintos ángulos, ¿no? Es decir, en un congreso ya antes de que Lenin quedara mudo, que no podía hablar, o sea, había perdido el habla, por el derrame, qué sé yo, en un congreso él dijo claramente, nosotros nos propusimos, uno, destruir el Estado burgués, dos, disolver el Estado proletario, el Estado que surgía de la revolución en la sociedad. Han pasado ya, no sé en ese momento cuánto había pasado, 2, 3 años, y resulta que tenemos más Estado que el Estado burgués. Y es su famosa definición, este es un Estado burgués sin burguesía. Discusión que el trotskismo no aceptó porque el trotskismo habló del Estado obrero. Pero bueno, es una discusión, ¿no? Yo creo que cuando Lukács toma el tema, está, vuelvo a repetir, bajo el impacto de lo que fue la muerte de Lenin. Y no claramente, digamos, viendo, aunque Lukács lo reivindica, ¿no? En el sentido de que Lenin tiene, digamos, una amplitud de miradas, arranca diciendo que no era esquemático, que no era dogmático, que no, o sea, eso es así, efectivamente es así. Pero creo que hay, digamos, una necesidad importante de encontrar, digamos, en las lecturas de Lenin, todo el tema de el debate sobre el Estado, que para mí sigue siendo un debate de actualidad.
en todas partes, en todas partes. Es un gran debate sobre el Estado, ¿no? Porque después hay otros que aportan más adelante, ¿no? Gramsci, y otros, ¿no? Poulanzas, incluso Zabaleta en Bolivia, o sea, hay varios aportes sobre la idea del Estado como coerción y consenso, Estado ampliado, que va más allá de las instituciones, etcétera, etcétera. O sea, pero obviamente creo que yo le doy mucha importancia a esa cuestión. Y otro elemento que me parece interesante también cuando Lukács habla de Lenin es que nunca generalizó las experiencias particulares de Rusia. Nunca. Porque, claro, hagamos como en Rusia, ¿no? O sea, que la revolución tenía, digamos, una matriz o en todo caso, ¿no? Una especie de manual. Eso es un tremendo error. Porque creo que Lenin comprendió efectivamente, y por eso fue un gran revolucionario, y en eso también Lenin seguía a Marx, atención, comprendió que la revolución tenía características propias y que las peculiaridades culturales, históricas, ¿no? Tenían, digamos, una fuerza muy importante y que había que considerar. ¿No? Cuando el Congreso, uno de los congresos de la Internacional, de la Tercera Internacional, no sé si fue el tercer congreso, me parece, saca, digamos, una tesis sobre el partido, sobre la constitución de los partidos leninistas, de los partidos comunistas, etcétera, etcétera, cómo tendrían que ser, etcétera, etcétera. Es una tesis, son varios. Lenin dice, esto es demasiado ruso, o sea, está el impacto, ¿no?, de lo que había sucedido en Rusia en una tesis de una internacional donde determina cómo tienen que ser los partidos, ¿no? Y cómo tienen que ser Yo creo que, o sea, Lucas avanza, digamos, en esta mirada, ¿no? Efectivamente, cuando habla de la actualidad de la revolución y dice claramente que, bueno, las particularidades de Rusia están limitadas en el espacio y el tiempo, claramente. Eso es así. Y no pueden ser generalizadas, ¿no? Yo recuerdo hace ya muchos años tomando un café en la Plaza de Armas, no, en la Plaza San Martín de Lima, con el amigo Alberto Flores Galindo, que acababa de publicar La agonía de Mariátegui, y bueno, contaba toda esta anécdota, ¿no?, de los delegados que mandó Mariátegui a la reunión del Buró Latinoamericano de la Internacional, o sea, de la Tercera Internacional, no lo sabíamos, que se hacía en Buenos Aires. Bueno, dice que los trataban mal, que los miraban así, claro, porque Codovila era, digamos, supuestamente el Lenin argentino, algo así, y estaban todos disciplinados de una manera muy rígida, y claro, como Mariátegui no era de ellos, los delegados que mandó Mariátegui, uno de ellos era Peche, si no recuerdo mal, los trataron muy mal. Entonces parece que entre los delegados peruanos, que creo que eran 2 o 3, dijeron, che, vamos a llevarle 7 ensayos de la realidad peruana como regalo a Codovila. Entonces Codovila agarra el libro y dice, los marxistas no escriben ensayos. ¿No? O sea, tenemos una doctrina, tenemos una teoría, esto es así. ¿Qué es la realidad peruana?, le dice. No existe la realidad peruana. Hay una sola realidad mundial. Claro, leyendo a Lukács, año 1924, está planteando claramente que no puede adaptarse la comprensión de la revolución, no se puede adaptar a las particularidades. Luego de esas particularidades sacan una generalización. Es nuestro gran problema, el gran problema de la izquierda, ¿no?
peculiaridades sacan. Y después Tito Flores Galendo me dijo que a raíz del libro había tenido problemas con la izquierda peruana, que lo habían criticado. Y seguro, le habrán dicho, ¿cómo te atreves a decir eso? ¿No? Porque lo pones a Mariátegui medio como que era un liberal más o menos, porque criticaba la disciplina de la Tercera Internacional, ¿no? Y yo creo que es muy interesante esta cuestión, ¿no? Yo eso lo reivindico a morir, porque efectivamente es necesario precisar esa cuestión. Ahora, hay otros elementos que posiblemente sean más polémicos, ¿no? Por ejemplo, cuando Lukács habla de Lenin, dice que Lenin puso el materialismo histórico como teoría de la actualidad universal de la revolución proletaria, como premisa. Entonces hay que ver qué interpretación se hace de eso, ¿no? Porque, claro, el materialismo histórico, cómo se lo interpreta, incluso en la Unión Soviética escribieron manuales de materialismo histórico, ¿no? Yo recuerdo cuando yo militaba en el Perú, mucha gente de izquierda estaba con el Politzer, que era ese manual de materialismo histórico, ¿no? Que era como un diccionario. Entonces es una interpretación y entonces se cree que ya hay una elaboración y esa elaboración es universal. Y creo que ese es un problema. Creo que es un problema, ¿no? Bueno, yo creo que me parece muy bien la publicación de este libro en el Perú, ¿no? Acá en Argentina también se publicó, ¿no? Incluso también lo tenemos nosotros, me parece, en el catálogo, no estoy seguro, pero lo publicó Razón y Revolución, ¿no? Que posiblemente hayan tomado ese texto tal vez como básico, ¿no? Pero bueno, creo que es necesario también entrar en discusión del otro de los capítulos del libro, que es el proletariado como clase dominante. Atención con esto, porque ahí, ¿qué es el proletariado? ¿No? Como clase dominante. Porque si vamos ahí, entonces es tremendo, porque en el Perú, es un país, o en Argentina, o en cualquier otro país, Bolivia, Brasil, o sea, el peso de la clase obrera tomado, digamos, desde el punto de vista de su peso específico, por así decirlo, es mínimo respecto del conjunto social que conforma un sujeto multiforme, un sujeto diferente, un sujeto efectivamente multiforme, ¿no? Con distintos componentes. Entonces, en la revolución, en la transformación revolucionaria de la sociedad, es ese sujeto el que actúa y por lo tanto ese sujeto se erige como la clase dominante. Y no es exactamente, creo yo, ¿no? Modestamente, no es exactamente el proletariado del que nos hablaba, ¿no? Lukács, ¿no? Creo que en Rusia fue uno de los grandes problemas también. O sea, al principio, cómo se entendió el tema de la Alianza Obrero-Campesina, cómo se entendió el tema de la dictadura del proletariado, ¿no? Y todo el tema de la relación entre el proletariado, entre comillas, en realidad fue del partido con el campesinado y otros sectores, ¿no? Bueno, me parece genial que se haya publicado en el Perú, felicitaciones. Y bueno, esperemos ¿no? Que haya una valoración de ese trabajo, ¿no? Gracias, Manuel. Por Y favor. le damos ahora la palabra a Carlos también para ya ir cerrando Sí, el programa, ¿no? Sobre el libro y bueno, al final daremos unas palabras de cierre, Carlos. Sí, sí, suscribo todo lo que ha mencionado Manuel, es, digamos, hecho una buena, creo yo, no solo reseña del libro, digamos, desde un punto de vista crítico, sino también es una invitación interesante, importante, ¿no? Y más todavía en esta conmemoración, ¿no? El centenario de la muerte, el fallecimiento de Lenin. Bueno, nosotros
como hemos tomado diferente para mencionar un poco bueno, algunos asuntos entre comillas técnicos, ¿no? Cuando hemos comenzado a investigar cuál traducción vamos a usar, nos hemos encontrado con la traducción argentina de los 70 de La Rosa Blindada, que tiene diferencias, ¿no? Y eso es la que toma Razón y Revolución. Sobre la base de esa traducción, que solamente la titulan Lenin, nada más, ¿no? Comparamos con la traducción que hace la gente de Grijalvo, ¿no? Grijalvo también hace su traducción en la misma época. Y la edición boliviana de la Riel, del 2013, es la que, digamos, como que trata de congeniar ambas, toma de las dos, ¿no? Toma de las dos y digamos que hace una interesante fusión. Igual nosotros hemos comparado las tres, hemos tomado las tres como referencia. Hay una más incluso de Ocean Sur, que también hace su propia edición, que incluye en este caso también el estudio introductorio que hace Néstor Cohen, que también lo hemos incluido, ¿no? Néstor está también muy contento por eso, ¿no? Que hayamos incluido ese texto también. Entonces, tomando todo eso, es que también comenzamos a ver también digamos, la importancia de lo que es el trabajo editorial en otras partes de América Latina y en ese sentido también la calidad, porque de alguna u otra manera traducirla al español un texto ¿no? en otro idioma es bastante complicado. Entonces, incluso vemos que hay dos traducciones, ¿no? Que de alguna u otra manera no discrepan, digamos, tanto, pero igual se ve que hubo un trabajo anteriormente bastante, digamos, sofisticado sobre este tipo de textos, ¿no? En ese sentido también que ahora quiero entrar un poco a lo que también mencionaba Manuel, ¿no? Esto de la coherencia entre lo que hacía y lo que pensaba Lenin. En todo caso, eso es parte, o sea, el texto, cuando sale el texto es parte de una discusión también que se estaba dando, por supuesto, en ese momento en la Unión Soviética y en todo el movimiento comunista internacional. O sea, no es tanto el jaloneo de la pelea por el legado de Lenin, sino en realidad tratar de aportar desde la perspectiva particular que tenía Lucas como parte de una, digamos así, corriente crítica interna que pueda articularse a nivel internacional, ¿no? Con diferentes personajes clave como Gramsci, Korch, Ariadne, Trotsky, Rosa Luxemburgo, etc. Estaban luchando internamente por reorientar el trabajo en un momento distinto, pues, digamos, en un contexto distinto, cuando ya las revoluciones estaban retrocediendo a nivel Europa y a nivel mundial, podríamos decir. Entonces, en ese sentido, pues, hay que, tomando en cuenta esta cuestión del contexto, es interesante ver cómo Lucas entra a ese debate. Y en ese sentido nos parece también importante, pues, cada uno de los capítulos, digamos así, esto de la actualidad de la revolución, que es básicamente, como bien se mencionaba, bien mencionaba Manuel también, no se parte de generalizar particularidades de la realidad inglesa, ¿no? Cuando se estudia el capitalismo ahí desde el punto de vista de Marx, sino es ver cuál es el hilo conductor, qué es lo que atraviesa todas las sociedades, qué es lo que se comparte entre todas ellas, y de acuerdo a eso ver que en realidad esto digamos, de la actualidad de la revolución es básicamente la lectura de la época en la cual se vive, por así decirlo, esquemáticamente hablando. No es solamente un tema de coyuntura inmediato, si es en este momento posible hacer una revolución o no, sino es que es todo el periodo, toda esta etapa o toda esta época que nos corresponde. Partimos de reconocer que esa realidad ya está, digamos, llegando a tal punto que no se puede sostener y hemos identificado cuál es el problema de fondo. Y ese problema hasta hoy podríamos, por supuesto, también en la izquierda, y deberíamos discutir eso de fondo. Si hoy todavía podemos, algunos creemos que sí, creer que la revolución todavía todavía es actual. Y en ese sentido se amarra, por supuesto, con el tema del sujeto. Cuando Lucas habla del proletariado, es el sujeto. De esa realidad sale un sujeto. ¿Cuál es el sujeto hoy en día también? O digamos, ese sujeto es muy plural, tiene que ser muy plural. América Latina y el Perú tienen otro tipo de sujetos. Aquí la clase obrera en América Latina nunca ha sido mayoritaria. ¿No es así? Aquí ha habido más campesinado indígena, más clase media, profesional. Hoy en día muchos desempleados, ¿no? Sectores sociales precarizados. Entre comillas, digamos, los emprendedores, básicamente son los autoempleados, sus propios jefes, básicamente para sobrevivir. Entonces eso también nos plantea pues la discusión sobre cuál es el sujeto. Regresar otra vez, la izquierda debe regresar a plantearse ese problema, esa pregunta, para saber con quién se hace política y hacia dónde va orientada también la estrategia política. Y a su vez también lo que es la organización. ¿Qué tipo de organización necesitamos hoy en día?
Discutimos, obviamente, ahí hay una discusión bastante grande sobre el partido. El partido así como se interpretaba o como interpretó la izquierda en muchos casos, que sustenta el quehacer. Una cosa es el Lenin de 1902, otra cosa es el Lenin de 1914, otra cosa es el Lenin de 1917. Así es. Hay una evolución, sin perder obviamente el hilo conductor de la perspectiva revolucionaria de Lenin, sobre qué tipo de organización necesitamos de acuerdo a cada contexto, cómo va cambiando. Hoy en día, pues también esa discusión tiene que comenzar a darse. Normalmente, como vemos en la izquierda peruana, o lo que se da es que no hay esa discusión tampoco. Entonces, justo también, y eso vuelvo a la primera intervención que hice, es lo que tratamos de hacer como práctica, es colocar también ciertos temas de acuerdo a ciertos autores, ¿no? Y a su vez también está el tema del contexto. Hoy en día se habla mucho también sobre el imperialismo. ¿Es vigente o no es vigente? Concretamente vemos un montón de guerras, ¿no?, a nivel internacional. Nada más tenemos el caso de Palestina. Una vez más, desgraciadamente. Entonces, ¿ahí quién está actuando? Obviamente, podemos decir sí, que es el imperialismo, pero falta profundizar cómo el imperialismo hoy en día, qué características nuevas tiene hoy en día. A ese sujeto al cual nos enfrentamos. Y el papel del Estado, que también es un tema que no se discute. Recordaba el compañero Manuel el tema digamos, cuando Holloway lanza sus tesis y se habla mucho del tema del poder, y el poder está vinculado al Estado. ¿Qué hacemos con el poder? ¿Qué hacemos con el Estado? ¿El Estado se toca, no se toca, lo tomamos, entramos, gestionamos, nos absorbe o simplemente lo evitamos? Entonces también es otro tema muy vigente en discusión y algo también nos parece muy interesante es esto de la realpolitik, ¿no? O sea, cómo en realidad se actúa. Algunos le dicen pues la muñeca, ¿no? Como, por así decirlo de una manera coloquial, pero o sea, cómo tú vas cambiando de acuerdo a las situaciones concretas que se van dando, ¿no? No es ser inconsecuente o faltar a los principios, sino es cómo tú actúas políticamente para poder avanzar en el proceso. Entonces, eso también es parte de la formación que debemos tener y me parece fundamental en ese sentido lo que Lucas propone en el texto, ¿no? En todo caso, yo creo que hasta ahí llegaría, y para cerrar, ¿no? El hecho de la coherencia de su pensamiento también a nosotros nos hace pensar que esa discusión que se tiene pues con otras tendencias, digamos, dentro de la internacional, la tercera internacional comunista, de un corte más positivista, más de plantear leyes a seguir. Está pues lo que mencionaba el compañero en el caso de la delegación peruana, esta reunión en Argentina, ¿no? Que no existe la realidad peruana o realidades específicas, existe una sola realidad y por lo tanto se aplica nada más lo que pensamos desde otros lugares, como en este caso era la internacional en su momento. Entonces, la idea no es cosificar, no es cosificar a Lenin. Ya por ahí hemos escuchado muchas veces, lo hemos visto también, han cosificado el cuerpo de Lenin, pero la idea es impedir que cosifiquen su aporte, ¿no? Toda su praxis política, tanto lo que hacía como lo que pensaba. Eso sería. Bien, compañeros, hemos tenido casi una hora de conversación. Creo que este libro además da para hablar de todos los temas. En realidad es un buen pretexto para plantearnos la actualidad de la revolución, a qué nos estamos refiriendo exactamente, el tema del Estado, del partido, del sujeto, ¿no?, revolucionario, qué significa ser la realpolitik, ¿no? Acá un político local, por ejemplo, pretende hablar del zigzag de la política para esconder una política oportunista, ¿no? Cuándo eso es oportunismo y cuándo realmente responde a una estrategia revolucionaria, es algo que habría que reflexionar. Han salido varios temas, ¿no? Incluido el de la democracia, que también es un tema pendiente, ¿no? En un contexto de crisis profunda, por lo menos de la democracia liberal, como a inicios del siglo XX, ¿no? Como constataba el propio Mariátegui en Historia de la Crisis Mundial y constataban los revolucionarios de entonces, ¿no? Entonces, creemos que es un buen libro para reiniciar un debate también, ¿no? Para reiniciar un debate nos plantea varias aristas, varios temas de la teoría crítica, y creo que si tenemos el debate como lo han planteado los compañeros, cumplirá grandemente el objetivo que se ha planteado al publicarse, ¿no? ¿Por qué publicar un libro centenario, ¿no? En un momento como este, creo que encuentra una respuesta en la conversación que hemos tenido esta noche, ¿no?
Y bueno, finalmente agradecerles, Manuel, Carlos, por esta conversación. Vamos a tener muchas otras más, por supuesto. Lo que estamos haciendo es impulsar este programa, que también es podcast, y que, bueno, busca traer estos debates nuevamente en un contexto de indigencia política, ideológica en el Perú particularmente, ¿no? Donde la izquierda pareciera ser pasto de lecturas conspirativas o de manual, finalmente también, quienes se refugian en el manual para justificar cualquier cosa, o donde pues nos alineamos con Rusia, con China, ¿no? Y perdemos de vista la perspectiva justamente que los marxistas revolucionarios habían planteado, ¿no? Que es la de la lucha de clases y cómo plantearnos más bien la revolución como alternativa a la guerra, ¿no? A la guerra interimperialista, que al final es una guerra interburguesa, ¿no? Y creo que eso sigue estando también vigente. En fin, agradecerles, Carlos, Manuel, como decía, nos hemos excedido bastante, pero realmente agradecerles y por supuesto plantear también creo la necesidad del trabajo conjunto, ¿no? El trabajo que está haciendo Herramienta realmente es bastante importante, interesante, entiendo que han confluido además con otros espacios que están haciendo también reflexión, que están haciendo también debate allá en Argentina, ¿no? En un contexto como este, además, donde todo lo público y todo lo conquistado se pone en discusión. Igual con los compañeros de Praxis que en un breve periodo también ya tienen una producción bibliográfica bastante importante, interesante, ¿no? Y un trabajo también bastante interesante. Creo que podemos seguir trabajando de manera conjunta y ese también es el ánimo de este espacio y tendremos que hablar de muchas cosas. Hablaremos también de Argentina, por supuesto. Creo que es bien interesante que podamos hacerlo. Igual hablar en fin, de los distintos temas que surgen de estas conversaciones. Bien, muchas gracias a todos los que nos han visto entonces. Será hasta la próxima oportunidad a través de debates desde nuestro sur, ¿no? En podcast, pero también a través de la señal de Comunicambio todos los jueves a las 7 de la noche. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Carlos, nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, Álvaro. Un gusto, Carlos. Un Muy gusto, bueno. Manuel, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Álvaro. Buenas noches. Compren su librito, no se olviden.